La conversación de hoy día es los orígenes del movimiento obrero en el Perú hacia fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, digamos los primeros 20 años del siglo XX, de fines del XIX, 1890 a 1920. Ese es el periodo que conversaríamos, a 1920. En esta época nace el movimiento obrero. Tiene que ver con transformaciones económicas que ocurren en el Perú, que vamos a ver en algún momento con cierto detalle, pero hay como nacimiento del capitalismo. El capitalismo propiamente dicho aparece en el Perú. Antes lo que se había vivido era la época del guano, pero el capitalismo como sistema económico, las empresas, la ganancia, el mercado, la exportación en grande al mercado mundial, aparece en esa época, ¿no? Después de la Guerra del Pacífico, y eso va a traer el nacimiento del movimiento obrero, que cambia de una manera muy clara la composición del movimiento popular. No es que antes no hubiera pueblo, sí había pueblo, pero el pueblo que tiene como ingrediente, como elemento al movimiento obrero, va a ser un pueblo muy diferente, ¿no?, al anterior. Entonces, eso es lo que pasa en el Perú hacia fines del siglo XIX. Aparece la clase obrera. El país se capitaliza, se vuelve capitalista y aparece la clase obrera. En ese contexto, la conversación de hoy día tiene por objeto, primero, presentar al movimiento social, tomarlo en cuenta, y luego, a continuación, las dos corrientes políticas que se disputaban el liderazgo. Los mutualistas, que son una corriente más antigua, que viene de la tradición, y que es el clientelismo que todos conocemos el día de hoy, adaptado a la época. Ya hablaremos de los mutualistas con un cierto detalle, y en vez de ellos, en la controversia con el mutualismo se halla la corriente anarcosindicalista, que también tendremos ocasión de presentar cuáles son sus fuentes ideológicas, quiénes son sus principales representantes, cuáles eran sus medios de prensa, cuál era el alcance de su política, qué era lo que pretendían, qué lograron y cuáles fueron sus límites, cuál fue su fin, ¿no?, el fin del anarcosindicalismo, que viene a continuación. Entonces, esos son los objetivos de la conversación de hoy día. Digamos, tres grandes, ¿no? Presentar el desarrollo del capitalismo, el nacimiento del movimiento obrero, uno. Dos, los dos grupos políticos que colisionan, que conflictúan en pos del liderazgo del movimiento popular. Mutualistas y anarcosindicalistas, sus combates y su devenir. Bueno, yo aquí, como les decía, es que hago la primera de mis interrupciones para recoger sus preguntas, opiniones sobre lo dicho y poder ir hilvanando una conversación tomando en cuenta el punto de vista de ustedes. Ustedes dirán, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? ¿Tú dirás? Doctor Zapata, cuando hablas del nacimiento del capitalismo en el Perú, o cuando el capitalismo tiene un inicio ya concreto, hablas del capitalismo industrial, ¿cierto? Y por ende del capitalismo que origina la clase obrera. Sin embargo, el Perú era semifeudal o feudal, como quiera llamarse, en gran parte del territorio. No era que el capitalismo se focalizaba en Lima, tal vez en Arequipa y en alguna otra ciudad, pero que el gran espacio social y económico era precapitalista, no era capitalista en sí mismo. ¿Estoy en lo cierto o no? Grosso modo sí. Ahora, en cierto sentido no. Voy a explicar.
El Perú aún era precapitalista, esa idea es correcta. De lo que estamos hablando es el momento del nacimiento del capitalismo. Entonces, el momento que el capitalismo, digamos, el industrial, como bien has precisado, ¿no? El capitalismo industrial y por ende la clase obrera aparecen, no es un momento en el cual aún son predominantes, es el momento de su nacimiento, en medio de un mar precapitalista que aún es mayoritario en términos numéricos. Es obvio que la población precapitalista, digamos, viviendo en sistemas semiserviles, es mayor numéricamente que la población que entra como obrero ya al movimiento industrial. Entonces estamos hablando del nacimiento del capitalismo, no de su predominancia. Y en eso tienes razón al resaltarlo. Ahora, por otro lado, no era en Lima. El capitalismo en el Perú nace en Lima un poco, pero mucho en provincias. Me explico. Tienen en primer lugar el proletariado azucarero y las haciendas azucareras, las haciendas agroexportadoras del azúcar. Esto es Lambayeque, La Libertad. Y ahí hay ya no campesinado, es proletariado agrícola, que es diferente al campesinado. No poseen la tierra, no siembran nada, digamos, de alimentos, producen íntegramente azúcar. Azúcar, por otro lado, como ustedes saben, es un producto agroindustrial. Una gran plantación tiene un ingenio. El azúcar implica fábrica. Entonces, es un producto muy diferente, pues, y un proceso social y una clase popular, el sector popular obrero, azucarero, muy diferente al campesinado comunero, digamos, ¿no? Incluso al campesinado comunero de Piura, muy diferente. Entonces, están haciendo esto en Chiclayo, Trujillo, para poner un ejemplo. Luego, es las minas, ¿no? Y eso es, pues claro, una vez más, la región central del país, que también es el interior, es Cerro, es también La Oroya, ¿no? En este periodo es que la empresa Cerro de Pasco Corporation pone en marcha la fundición de La Oroya, y entonces es Cerro gran centro productor, y dentro de Cerro varios, ¿no? Varios lugares, en realidad una chancadora por ahí, y luego lo que estamos hablando, ¿no? El complejo metalúrgico de La Oroya. Había olvidado en el departamento de Piura, para hablar una vez más del norte del país, el petróleo. Talara, el petróleo, una refinería, pozos, una empresa imperialista, la International Petroleum Company, de origen norteamericano, como ustedes saben. Entonces, el capitalismo está naciendo no solo en Lima también. En Lima es un capitalismo más industrial. Lo que hay en Lima es fábricas textiles, en Vitarte, que son de algodón, y fábricas también textiles de lana, Santa Catalina, que queda en La Victoria. Estas dos son las fábricas grandes textiles. En Vitarte en realidad hay varias, y hay una industria en Lima de alimentos, bebidas, cerveza, bebidas gaseosas, galletas, molinos para fideos. Entonces hay alrededor de textiles y alimentos un movimiento obrero industrial en Lima, ¿no? Pero en estas otras industrias extractivas, petróleo, minas, y en el azúcar, ¿no? Que en realidad no es una extractiva, es una agroindustrial, está apareciendo un proletariado a nivel nacional, ¿no? Eso es digamos, es no solo Lima, ese es el punto, ¿no? ¿Alguna otra? ¿Tú ibas a comprar? Cualquiera es. Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, cuando el capitalismo recién llegó, de alguna u otra manera
ese campesinado que bueno, se convirtió en obrero, pudo más o menos como ampliar un poco su libertad, su independencia, ¿no es cierto? Porque antes en las haciendas, bueno, de alguna otra manera no tenía esa dependencia, ¿no? Esa independencia que bueno, un obrero tal vez no puede tener. Bien. Leí un poco a Tom narra que creo que fue en Inglaterra, no sé si fue en 1600, cuando empezaron a nacer los grupos anarquistas. Habla acerca de una frase que se me dio mucho, que decía: ellos deploraban el nuevo espíritu de los tiempos, acumular riqueza, olvidándolo todo, menos a uno mismo, como un cruel ataque a su libertad, su cultura y su identidad. Entonces eso me hizo entender que los obreros tenían, a partir del nacimiento del capitalismo, una promesa de que ellos iban a ser libres, de que ya no iban a ser esclavos, y que iban a tener pues un señor, y que con la promesa del capitalismo y de la democracia ellos tenían una promesa. Esa promesa se veía en los obreros del Perú, en el sector obrero, campesino, cuando se habló después de la guerra de había cierta promesa que hablaban los grupos anarquistas de Inglaterra. Ya. Vamos por partes. Entonces vamos a ir primero contigo. El punto era exactamente, hazme recordar. Claro, el paso de campesinado a obrero, ¿no? Obrero. Ya. Lo primero que hay que decir es que no fue voluntario, en el sentido que existe la figura del enganchador. Los campesinos no quisieron volverse obreros. Los campesinos querían seguir atados a la tierra porque era su costumbre, era ancestral, sabían moverse en ese terreno, reproducían su familia, su forma de vida, no se morían de hambre, salvo casos excepcionales. Y bueno, entonces entre el campesinado de la época hay que distinguir entre dos formas básicas: el campesinado, que es peón de hacienda, que en realidad es como el régimen de servidumbre, ¿no? Cuando se habla de semifeudalidad o de feudalidad, lo que se está diciendo es que un porcentaje grande del campesino es siervo de terratenientes, de gamonales. Eso es el régimen de hacienda. Pero adicionalmente hay campesino comunero, y el campesino comunero puede ser pobre, pero pertenece a su comunidad, que será, como les digo, pobre, pero es libre. No hay un patrón, no hay un dueño, no hay obligaciones semiservibles con nadie. Y ese campesino comunero no quería pues proletarizarse. Por otro lado, el campesino siervo no es el que se proletariza, porque el hacendado no lo deja. El terrateniente controla a, entre comillas, sus campesinos. Entonces el terrateniente no está permitiendo que los siervos que trabajan para él se proletaricen y se vayan de la hacienda. El terrateniente mantiene un control despótico, violento de su gente, ¿no? Es su gente, otra vez entre comillas. Entonces el campesinado que se va a proletarizar es el comunero, y el comunero en principio no quiere proletarizarse. ¿Cómo fue el proceso? La figura clave es el enganchador. El enganchador es alguien que visita los pueblos, las comunidades, y suelta plata al campesino que sabe, porque tiene contactos, que necesita. Tal familia campesina, no sé, pues no se ha casado un hijo, han tenido que hacer una fiesta, están con deudas. La otra, se ha muerto el padre, están pobres, necesitan contratar gente para que trabaje su parcela. Se averiguan, ¿no?, quién necesita plata y suelta. Adelanto,
a cambio de ir a la hacienda a trabajar, la hacienda azucarera, digamos, ¿no? A trabajar tantos meses. Y entonces con ese criterio los enganchadores recorren la sierra de Cajamarca trayendo campesinos a trabajar a las haciendas azucareras de Chiclayo, de Trujillo, la Sierra de la Libertad también, ¿no? Y ahí hay entonces formación de clase obrera proveniente del campesinado, obligado en realidad, coerción económica, ¿no?, por los enganchadores. Luego en la hacienda habían mecanismos para que permanezca, y eran sencillos, ustedes conocen, era la tienda, ¿no?, la llamada la mercantil, y que consistía en que no había pues libertad de comercio dentro de la hacienda, solamente había una tienda que era del dueño, que vendía todo bien caro y fiaba. Entonces el campesino iba endeudándose, pues no dependía de la disciplina personal, ¿no? Si tú habías ido por 6 meses y la hacías y eras austero, a los 6 meses estabas de regreso en tu sitio, si querías, ¿no? Pero si no eras austero, y esto es frecuente en el Perú, entonces te ibas endeudando, pues entonces ibas por 6 meses, pero al año no habías terminado de pagar tus deudas, quizá tu deuda había crecido y entonces te acabas quedando. Que en el fondo era el propósito, ¿no? El propósito era que se proletaricen, tener una mano de obra fija, estable, entrenarla, educarla pues en sus labores, ¿no? Entonces el propósito de las empresas, de los varones del azúcar, es tener un proletariado estable, y los enganchadores son los que articulan, ¿no? Lo mismo ocurre en las minas. El proletariado minero de 1900-1930, todo es reclutado por enganchadores en las comunidades de la región, ¿no? Entonces, esta es una primera idea. El tránsito de campesinado a proletariado es como doloroso, ¿no? Obliga a coerción. La coerción es económica, adelantos y luego deudas, para obligar a la gente a romper el vínculo con la tierra. Esa es una primera idea. Luego, la promesa de libertad a la que alude precisamente es la idea de los anarcosindicalistas, ¿no? Ya veremos a continuación, cuando entremos a comparar mutualismo y anarcosindicalismo, las ideas de los anarcosindicalistas son precisamente ideas de libertad individual, ¿no? González Prada, que fue anarquista, que escribía muy bien, tiene una serie de artículos, y bueno, la prensa anarcosindicalista es conocida, ¿no? Los periódicos de los anarcosindicalistas están en la Biblioteca Nacional, se puede leer la prensa directamente, hay bastantes publicaciones. Entonces el discurso libertario, ¿no?, que es el discurso de los anarcos, es eso, pues libertad, y la idea que desapareciendo el Estado, su diferencia con los comunistas es que los comunistas siempre quisieron capturar el poder del Estado para ponerlo al servicio de los intereses populares. En vez de ello, los anarquistas están planteando que el Estado en sí mismo es el enemigo, y que de lo que se trata es de destruirlo, que no haya Estado, que si esto ocurre, que desaparece el Estado, entonces la gente será libre, y vivirá la gente en cooperativas, comunidades, piensan en cooperativas y federaciones de cooperativas, sin fronteras nacionales, todos hermanados, y sin disputas territoriales ni patriotismo, y la idea que si se desaparecen los funcionarios públicos, y si no hay presidentes, no hay alcaldes, no hay funcionarios en general, congresistas, tampoco hay uniformados, porque eran muy enemigos del ejército, de las Fuerzas Armadas y de la policía, y tampoco hay curas ni monjas, porque además eran enemigos de la religión. Entonces, si desaparecen los curas, los milicos y los funcionarios públicos, los seres humanos seremos libres. Ese es el planteamiento muy en chiquitito, muy en esencia de los anarcos,
y expresan lo que estás tú planteando, la idea entre los primeros obreros que hay en la actividad industrial, la promesa de la libertad de la humanidad, ¿no? Que los obreros pueden hacer libres a los seres humanos, ¿no? A través de ciertos procedimientos, que es lo que veremos hoy día. ¿Alguna otra pregunta? Tú dirás. Sí, creo que antecede a esto la guerra del Pacífico, bueno, no estoy seguro, pero quería ver si me podía dar alcance de la influencia que tiene en esta etapa, y también el desplazamiento, ¿no? del imperialismo inglés, ¿no? por el imperialismo norteamericano, está justamente también en este periodo, y que hace justamente el nacimiento de un capitalismo así, pero dependiente justamente de ese capital externo, y que es diferente, ¿no? Un capitalismo industrial, porque creo que así lo había mencionado, que es prácticamente industria ligera, prácticamente todo, o extractivista, es la característica, digamos, de la que usted ha dado, ¿no? La Guerra del Pacífico termina una época del Perú y empieza un periodo nuevo en el cual nos hemos situado, que es el periodo de reconstrucción nacional, que se llama, que sigue la derrota, y luego, a continuación de reconstrucción nacional, viene el periodo que se llama República Aristocrática, que es en propiedad la época de la que estamos hablando, 1895-1920, República Aristocrática. Dice Basadre, ¿no? Ahora han cambiado el nombre, le dicen el segundo civilismo, pero ese es el periodo, y ya la Guerra del Pacífico terminó. Hay un antes y un después que marca la guerra. En esencia, antes éramos un país rentista, vivíamos de la renta de un producto, como Venezuela huía del petróleo, en el caso nuestro fue el guano. Y cuando el guano empezó a agotarse, el salitre, que es como lo mismo, ¿no? Otro producto semejante, diferente, otro distinto, pero parecida la idea, ¿no? Un producto y vivir de una renta. Mientras que después de la Guerra del Pacífico, el Perú tiene una economía diversificada. Habrá azúcar, no hemos hablado del algodón, pero hay algodón, azúcar en la costa, petróleo en la costa norte, lanas en Arequipa, Puno, Moquegua, exportación de lana, ¿no? Tanto de oveja como de alpaca, a través de Arequipa, moviendo y al mercado mundial. Y luego el proletariado minero del cual estamos hablando en el centro del país, una refinería en Loroya, que para la época es un gran adelanto tecnológico, y luego en la selva, que no hemos mencionado tampoco, pero es la ocasión, el desarrollo del caucho. Entonces el Perú de 1900, digamos, a diferencia del Perú de la Guerra del Pacífico y para atrás, no depende pues de un producto, no es guano y una renta, es una economía diversificada a nivel nacional. En toda ella está naciendo la clase obrera, y cada una con sus particularidades regionales, en una más claramente clase obrera, en otras formas hasta esclavistas, ¿no? En el caso del caucho, formas esclavistas, ¿no? Pero bueno, está naciendo el capitalismo con todas las miserias pues que trae el capitalismo. Nadie dice que el capitalismo es pulcro, al contrario, es miserable, espantoso, explotador, basa en la plusvalía la ganancia, pues, ¿no? Entonces es explotar la mano de obra de una manera lo más intensa posible. De tal forma que eso es lo que está ocurriendo en el Perú hacia 1900, ¿no? El nacimiento del capitalismo. Ahora, ¿es un capitalismo nacional? No, no lo es. El Perú nunca hubo desarrollo nacional independiente, veníamos de colonia, y en la era colonial pues todo era España, y una vez que nos liberamos y adquirimos independencia política,
Sin embargo, los negocios internacionales cayeron en manos de Gran Bretaña. Y así fue, en realidad no hasta esta época, hasta poco después. Estados Unidos se vuelve predominante en el Perú en la época de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Ahí es el tránsito de la hegemonía británica a la norteamericana. Entonces, hacia 1900, están apareciendo cada vez más negocios cuyo origen es norteamericano. Por ejemplo, la Cerro de Pasco, hablando de las minas del centro, capitales norteamericanos. Pero en el petróleo, por ejemplo, inicialmente fueron ingleses. En cierto momento compran los gringos, ¿no? Compra el International Petroleum Company y ahí aparece Estados Unidos. Pero originalmente las compañías petroleras iniciales, la Lobitos, eran ingleses, ¿no? Entonces está hacia 1900 apareciendo con fuerza el capital norteamericano, pero todavía el Perú de una manera integral, el capital extranjero predominante todavía sigue siendo el inglés. Con la Primera Guerra Mundial esto termina. Y es fácil de entender por qué. Con la Primera Guerra Mundial se interrumpió el comercio con Europa. La Primera Guerra Mundial son los submarinos, hundiendo los barcos mercantes, submarinos alemanes. Entonces, ¿qué ibas a exportar pues Inglaterra en la Guerra Mundial? Nada, pues, ¿no? Exportabas, corrías el riesgo de que a mitad de camino los alemanes hundan tu envío, y chao, ¿no? De tal modo que es en la Primera Guerra Mundial cuando el comercio de exportación peruano se vuelca hacia los Estados Unidos y Europa queda ya en segundo lugar, ¿no? Por ahora entonces estamos aún en una fase transicional, ¿no? Todavía, en la época que nos hemos situado, todavía Inglaterra es. Antonio. Una pregunta más y paso adelante a un nuevo tema. Tú dirás. La relación que hay hubo o no hubo el movimiento obrero, ¿no? La posguerra del Pacífico con el movimiento campesino. Si los nuevos obreros fueron de origen indígena, el movimiento campesino, por ejemplo, de Lucho Pedro y Atusparia, no se vinculaban de alguna manera con los obreros de las haciendas careras o de las mineras o laneras. ¿Hubo o no hubo una relación entre estos movimientos? Alguna, pero vamos entonces para el punto que estás planteando. El Lucho Pedro y Atusparia, Pedro Pablo Atusparia, corresponden a una rebelión campesina en el Callejón de Huaylas, en el año final de la Guerra del Pacífico. Acaba de terminar la Guerra del Pacífico y el Perú se encuentra en guerra civil entre los de Iglesias, que ha firmado el Tratado de Ancón, contra los de Cáceres, que van a ganar, pues, ¿no? Pero que la guerra es larga, demora todo un año. En el transcurso de ese año, es el año 1885, todo el año es de guerra civil. En el transcurso del año hay esta rebelión campesina en Huaraz. Entonces, es un poco antes, ¿no? Es el final de la Guerra del Pacífico. En ese momento el Perú está hecho polvo y el prefecto de Huaraz tuvo la mala idea de querer cobrar el viejo tributo colonial, el tributo de indios, que solo pagaban los indios, el tributo, pues, que era un dinero que se le pagaba al rey de España, que solo pagaban los indios, que era el concepto de nación derrotada que daba un tributo para que el rey administre a esta nación. Y ese tributo se había seguido cobrando en la era republicana, le cambian de nombre nada más, ¿no? De tributo pasa a llamarse contribución, pero sigue cobrándose,
Y a lo largo del siglo XIX hay una época en que se declara abolido y unos años después, alguna urgencia del fisco, lo declaran restablecido. Y así va. Cuando entró San Martín lo declaró abolido y ahí nomás a la vuelta de la esquina Bolívar lo restableció. Luego, cuando hubo dinero en la época del guano, se declaró nuevamente abolido. Había tanta plata en el Perú que no se necesitaba. Pero luego, cuando la Guerra del Pacífico, en unas regiones primero, en otras después, se restablece. Cuando lo quieren cobrar en Huaraz, los líderes de las comunidades van a quejarse porque la tasa es muy alta, quieren negociar, ¿no? Van conducidos por el cacique mayor, digamos, de la región esta de Huaylas, y que es este señor Atusparia, y en el momento que están en la negociación, el prefecto tiene la pésima idea de humillarlos, tratarlos mal, gritarlos, insultarlos, hacerlos azotar, y la humillación mayor les corta el pelo, la coleta. Y esto lo toman como una afrenta monumental, ¿no? Una humillación terrible. Y ahí viene la sublevación, ¿no? Ahí es que se sublevan en masa los indígenas, ahí es que toman Huaraz, ahí es que habrá guerra, ¿no? El ejército manda una división, hay enfrentamientos, finalmente van a perder los indígenas. El Lucchu Pedro es como el jefe militar, ¿no?, de la rebelión, y él va a seguir después de que se rinde Atusparia, va a seguir y finalmente va a ser muerto, ¿no? Es como un guerrillero. Pero Atusparia salva la vida, no es ajusticiado, y tiene la buena fortuna pues que a fin de año cae Iglesias, cae ese grupo, digamos, que lo tenía preso, y entra Cáceres, ¿no? Y entonces va a tener como un cierto reconocimiento a Atusparia, ¿no? Cáceres lo invita a Palacio, llega a Palacio, hay un encuentro, en algún periódico hay la noticia, no la información del encuentro entre Atusparia y Cáceres, y Cáceres le da un cierto premio, ¿no? Le da una beca al hijo. El hijo recibe una beca para su educación. Entonces, la historia de Atusparia daría más bien para una cierta reconciliación con el Estado, ¿no? Rebeliones campesinas cuyo resultado final es una cierta reconciliación con el Estado. Hay un historiador norteamericano muy bueno que ha hecho un estudio sobre el Huaraz indígena después de Atusparia, y la idea es que hay un robustecimiento, fortalecimiento de la economía campesina, como que se liberan del Estado, de los terratenientes, gracias a Atusparia, y los siguientes 20 años al campesinado de Huaylas le va bien. No lo fastidian tanto, no le quieren sacar tanta plata, los dejan un poco libres. Eso es un poco Atusparia, ¿no? Ahora, la pregunta de fondo es si hay relación entre campesinado y movimiento obrero en algunas regiones más, ¿no? En donde es más pronunciado esto será en el centro, pues, ¿no? En el centro del país las relaciones entre campesinado y el movimiento minero, en realidad, ¿no? Ahí son los mineros de la Sierra Central y el campesinado de la Sierra Central. Ahí sí la relación es mayor que en otras regiones del país, ¿no? Porque los comuneros no dejan de ser comuneros, ¿no? Son mineros, ganan mejor, pero mantienen la relación con la comunidad, ¿no? Van a la comunidad, son los padrinos porque tienen plata, hacen la fiesta, mantienen sus derechos en la comunidad, y entonces hay un ida y vuelta entre minero y campesinado comunero de la Sierra Central. Esta es la región donde el fondo de tu pregunta tendría alguna respuesta positiva. Sí habrá
en unas regiones más que en otras. La más clara a mi mente ahora, contestando lo que preguntas, es esta, el caso de la Sierra Central. Fue muy bien estudiado por Alberto Flores Galindo, recordado Tito Flores, en uno de sus trabajos juveniles sobre los mineros de la Sierra Central, que es lo que estás preguntando, la relación entre mineros y comuneros, cómo era, cuán intensa, las idas y vueltas, ¿no?, de minero, campesino, comunero. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y ya, última, paso a una siguiente idea. Tú dirás. Buenas noches. Creo que es importante también definir el contexto cultural de cómo se ha iniciado el capitalismo. Mi pregunta está referido a cómo se ha ido dando o con qué pensamiento se ha ido formando las universidades en ese entonces, ¿no? Estamos hablando a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Entonces, cómo se ha ido formando el pensamiento de la juventud, de los nuevos profesionales en estas nuevas escuelas de estudio. Ya. Lo primero que hay que entender es que el movimiento obrero, el movimiento popular, es extrauniversitario. Nada de lo que vamos a conversar hoy día, liderazgos políticos en este movimiento obrero que estamos viendo su nacimiento, tan pegadito al campesinado, tan, digamos, poco voluntario y más bien obligado por los enganchadores. El pensamiento y liderazgo político que vamos a revisar de este proletariado no tiene nada que ver con la universidad, es completamente extraacadémico. Pero vamos a tu pregunta. En primer lugar, la universidad era chiquita. No piensen en la universidad masiva del día de hoy, que hoy día piensa uno en San Marcos y la universidad pues es abierta, hay muchísimos alumnos, son los hijos del pueblo, todo el país, hay un montón de universidades, en este momento más de 130 estudian en la Universidad del Perú, hoy día 1 millón de jóvenes, ¿no? En aquella época no, eran 4 universidades que había en el Perú: San Marcos, única en Lima, Trujillo, Arequipa y Cusco, unas 4 universidades que había. En San Marcos habían unos 1000 alumnos, 1000. Eran hijos de la clase media o de la élite, y iban a ser los profesionales del Estado. De alguna manera eran un grupo social que se conocía. Siempre había un grupo de provincianos, ¿no? Pero los limeños que estudiaban en San Marcos venían de unos cuantos colegios, no de muchos colegios, venían de unos cuantos colegios, y en el fondo se conocían todos, ¿no? Los profesores eran sus tíos, y había pues como un trato familiar, ¿no? La élite educando a la élite. Los profesores de San Marcos de esta época eran positivistas. La corriente académica, intelectual que dominaba San Marcos era el positivismo. Y el principal líder, digamos, de San Marcos, del positivismo en San Marcos, es alguien que tiene un nombre muy conocido pero que nadie lo conoce, que es Javier Prado. Entonces, Javier Prado era el líder del positivismo en Lima, ¿no? Todos conocemos, es la avenida más importante de Lima y del Perú, y nadie sabe quién es Javier Prado, ¿no? Pero era rector de San Marcos, líder de la corriente intelectual positivista a fines de siglo, fue político también, fue canciller del Perú, congresista, y era el hijo mayor, ¿no?, de nada menos que de Mariano Ignacio Prado, pues, ¿no?, del presidente de recuerdo funesto de la Guerra del Pacífico. Bueno, eso era, ¿no? Pero no guarda relación directa con, digamos, el mundo ideológico, los debates en el seno del movimiento popular, ¿no? El mundo ideológico del movimiento popular iba por otra ruta diferente a lo que ocurría en la universidad. La universidad no era el puente de diálogo con la juventud nacional que es hoy en día,
sino era un círculo cerrado de reproducción de los dirigentes de la élite. Se invertía bastante, era de calidad la universidad. La inversión del Estado por alumno era muy superior a la de nuestros días, ¿no? Muy superior. La universidad era para pocos y era buena. Tenía laboratorios, bibliotecas, se le pagaba bien a los profesores, en fin. El rector era Javier Prado. Bueno, quería plantear entonces una siguiente idea para conversar también sobre ella, y voy a esto. Quería presentar el mutualismo y el anarcosindicalismo para como definirlos, ¿no? Y poder en base a ello entrar a este punto. En primer lugar, los mutualistas son una vieja corriente en el movimiento popular organizado. Vienen en realidad desde el fondo de los tiempos, de la cultura política de la era colonial, que se prolonga en el siglo XIX y que llega hasta comienzo del siglo XX. Y consistía en asociaciones de ayuda mutua, de ahí el nombre. Mutualismo viene de asociaciones de ayuda mutua que formaban los trabajadores por gremios. Entonces, es fácil de entender. Los carpinteros, los sastres, etcétera, cada uno tiene una asociación de ayuda mutua entre los integrantes, que son de ese oficio. Y se traduce en que mes a mes pagas una cotización, hay una directiva, una caja, probablemente algunas inversiones, porque estas asociaciones duran generaciones, y cuando el asociado pues necesita plata, que siempre se necesita si uno es trabajador, lo que decíamos, ¿no? Se casa la hija, hay que hacer el matrimonio, no sé, pues, ¿no? Se muere el padre, hay que hacer un funeral, necesidades de la vida, vas pues ahí a tu asociación de ayuda mutua, ahí te dan el préstamo, pues. En eso consiste, ¿no? Al final de la vida financian tu sepelio, etcétera, ¿no? Una serie de beneficios. Y esas asociaciones de ayuda mutua, como les digo, vienen desde la era colonial. En la era colonial eran los gremios. Los gremios desaparecen en el siglo XIX. Desaparecen también otras instituciones más religiosas que habían en la era colonial, como son las cofradías, pero que también iban en la misma línea, digamos, de asociaciones de ayuda mutua. En el caso de las cofradías era en función a una devoción, y en el caso de los gremios en base al oficio. Todo esto se traduce en el siglo XIX en asociaciones que formalmente adoptan el nombre de mutuales, que forman federaciones, y hay entonces en el Perú, en el transcurso del final del siglo XIX, los años finales del siglo XIX, una federación nacional, o en todo caso una asociación fuerte en Lima de asociaciones de ayuda mutua. Y los mutualistas entonces están organizados. Ellos son clientelistas. Su cultura política es la negociación con los políticos para obtener algunos beneficios a cambio de votos. Y así de clarito. En algunas pocas ocasiones, pero algunas, logran colocar congresistas. Pero normalmente negocian los votos. Tuvieron algunas ocasiones célebres. Por ejemplo, cuando el primer presidente populista, don Guillermo Billinghurst, llega al poder en el año 12, los que lo apoyan son los mutualistas. No lo apoyan a Billinghurst los anarcos. Los anarcos siempre estuvieron en contra del Estado. Los anarcos nunca fueron elecciones, jamás apoyaron a un candidato. Los que apoyaron a Billinghurst y protagonizan el primer gobierno populista de la historia del Perú son estos normalmente despreciados mutualistas, pero que eran la mayoría, eran la cultura política predominante
entre los sectores mayoritarios del movimiento popular. Hay menos estudios sobre ellos que sobre los anarcosindicalistas, porque los anarcosindicalistas son más atractivos, son radicales, tienen creaciones culturales significativas, tienen un discurso sobre el Perú, sobre el mundo, tienen una actitud bastante abierta hacia el tema de la mujer, tienen una actitud progresista en una serie de terrenos más bien culturales, ¿no? Y entonces son mucho más atractivos, y hay un montón de estudios sobre los anarcosindicalistas. Además, los anarcos tienen pues a González Prada, ¿no? Tienen una gran figura intelectual que está comprometido él, González Prada, con ellos, ¿no? De tal modo que sobre el anarcosindicalismo hay estudios variedad, sobre un aspecto, otro aspecto. El mismo César Lévano, ¿no? El director del Diario Uno, es hijo y nieto de los líderes de la época, ¿no? Los Lévanos son parte de los líderes más relevantes del anarcosindicalismo peruano. Entonces han tenido en Lévano un hijo, nieto que ha bregado por mantener el recuerdo vivo. Pero los anarcosindicalistas, eso conviene tenerlo claro también, eran la vanguardia, eran el grupo más esclarecido, eran el grupo más, les llamaban los cerebritos, el grupo que te elaboraba ideas, ¿no? Ideas propias, muy relevantes las ideas. Pero los otros, los clientelistas, los mutualistas, los de las asociaciones de ayuda mutua, esos eran la mayoría, ¿no? Eso también conviene tenerlo claro desde el comienzo. Bueno, yo hasta aquí, como que quería hacer una primera presentación de las dos corrientes de opinión, y seguramente con sus preguntas iremos profundizando en una y en otra. Tú dirás. A ver, alguna mujer que haga una pregunta, por favor. Última pregunta de hombre. Tú dirás. Me gustaría saber cuáles eran las condiciones laborales de los obreros en esta etapa. Y si es que se puede resultar algunas leyes laborales. Hay las dos cosas. No había aún jornada de las 8 horas. Este periodo es el periodo de la lucha por la jornada de las 8 horas, que se va a conseguir en 1919 en ocasión de una gran huelga de la que hablaremos luego. Entonces normalmente se trabaja 12 horas, en algunos lugares muy explotadores hasta 14, y en 10, 12, digamos, otras categorías laborales, ¿no? 12 es lo normal, digo, 10 en mujeres y niños, porque trabajan mujeres y niños en proporciones superiores a la que uno podría creer, y entonces un poco menos en horas que los hombres, las mujeres y niños, pero todos trabajando más de 8 horas. Otra característica es que los salarios son bajitos. Nadie como obrero asalariado está haciéndose rico, ni mucho menos. Salarios bajos, percepción de condiciones de vida más bien pobres, ¿no? Los mineros viven en campamentos, las condiciones de vida en los campamentos es bastante pobre, ¿no? Pocos servicios y lugares inhóspitos, ¿no? Al lado de las minas, lugares inhóspitos, no viven cerca de la ciudad, viven como retirados, ¿no? Y bueno, los obreros de la ciudad en barrios populares, pues, ¿no? Entonces nadie está haciendo dinero como obrero, condiciones salariales bien apretadas y jornadas de trabajo más bien, como estoy diciendo, largas y prolongadas. Una vida llena además de problemas que hoy día serían considerados de salud, ecológicos, ¿no? Nadie cuida nada, ¿no? Empieza la refinería de La Oroya, por ejemplo, y los humos de La Oroya arruinan los pastos de
un montón de haciendas del Valle del Mantaro, ¿no? Tierras de comunidad, tierras de hacienda, que se deterioran inmediatamente por los humos de la refinería de Loroya. Entonces, preocupaciones ecológicas cero, y esto lleva también a preocupaciones por la salud, ¿no? La salud del personal laboral, del personal de los trabajadores, súper descuidada, pues, ¿no? A nadie le preocupa mucho, pues, la salud de los trabajadores. Entonces, digamos que la vida de un obrero debía ser como pobre y corta, ¿no? Y más o menos violenta, ¿no? Entonces, condiciones de vida duras, pues. El nacimiento del capitalismo es en medio de... es un parto duro, ¿no? Esa era una pregunta. ¿Cuál era la otra, perdón? Leyes laborales. Sí, hay leyes laborales. Hay un debate en el Congreso y hay algunos congresistas que se preocupan por el tema laboral. Estos congresistas no necesariamente son de izquierda, pero quieren algunas leyes y quieren regular. Me parece que la primera ley es la ley de accidentes de trabajo, y a continuación viene, en época de Billinghurst, dos leyes. Una ley es la ley de jornada de las 8 horas para mujeres y niños, que es como el adelanto de la jornada de las 8 horas, porque la jornada de las 8 horas, la verdadera, se consigue en el año 19. La ley de la que estoy hablando es del año 13, en la cual hay jornada de las 8 horas para 3 grupos: mujeres, niños y estibadores, trabajadores del puerto del Callao haciendo carga y descarga de los buques, ¿no? Estibadores, mujeres y niños. Esa es una ley del año 13. Y el año 13 también, con Billinghurst, se promulga una ley que regula el derecho de huelga. Se norma el derecho de huelga. Tiene que haber una asamblea de trabajadores, tiene que tener un tanto por ciento de los trabajadores sindicalizados, tiene que avisarse a la autoridad con tantas 3 días, 2 días de antelación, una serie de condiciones, ¿no? Pero queda como a través de esa ley como reglamentado que la huelga es un derecho, ¿no? Y si cumplen tales condiciones, hay derecho a hacer huelga. Esa es la importancia de la ley de huelgas. Entonces, en resumen, hay leyes laborales, hay diputados que son de derechas, que están detrás de estas. Un diputado, alguien comprometido con las primeras normas laborales es alguien del comercio, Luis Miró Quesada, ¿no? Don Luis Miró Quesada, que fue director varios años. Cuando joven era civilista y estuvo detrás de estas primeras leyes laborales. La primera es de accidentes de trabajo, la segunda es de jornada de 8 horas para mujeres, niños y estibadores, y la tercera es la de huelgas. Entonces sí habían algunas leyes laborales, era un tema, parte de la agenda política nacional eran leyes laborales. ¿Alguna otra pregunta sobre, tú dirás? Bueno, ya que menciona la presencia femenina que ha existido más allá de lo que podríamos imaginar, ¿qué representantes hubieran dando de la corriente anarquista y de parte del mutualismo? En mi conocimiento, por ejemplo, me gustaría saber. La idea que tenían los anarcosindicalistas era que no había que hacer política, que la política era en sí mala, que quien hacía política no llegaba a nada, que se corrompía el que hacía política, que inevitablemente el que iba al Congreso, ahí las alfombras del Congreso se tragaban el espíritu de la gente y se volvían sirvientes del orden. Entonces, que había que alejarse de las elecciones, alejarse completamente de todo esto. ¿Cómo llegar al poder?
cómo transformar la sociedad. Ellos predicaban que habían dos mecanismos. Un mecanismo como permanente, y eso era hacer una contracultura. No preocuparse por la cultura burguesa. Por eso decía, lo que pasaba en la universidad no les importaba, sino desarrollar una contracultura. Entonces hacer con toda regularidad una serie de actividades culturales, veladas, populares, en las cuales hubiera un rato de música, otro rato de teatro popular, un programa, ¿no?, donde hubiera poesía, donde hubiera cuento, declamación, por ahí un discurso político, y como les digo, teatro, música popular. Y hacían veladas con este propósito en los diversos zonas donde tenían trabajo.